Buenas tardes. ¿Están bien? Sí. ¿De dónde son ustedes? La festividad de Día de Muertos, que está pues ya muy próxima a celebrarse. O sea, ¿qué día es hoy? 28 de octubre. Bien, de hecho, desde el 28 o el 29 de octubre se suele iniciar el festejo a los fieles difuntos. Y en todos lados del país tenemos ceremonias de diferentes formas, pero en todas ellas se acostumbra a hacer rituales en honor a los seres queridos que se han ido. Y no importa de qué religión profese cada uno de ustedes, si son católicos, evangelistas, mormones, etcétera, todas las familias tienen una relación directa con los festejos o la conmemoración a sus fieles, a sus ancestros. ¿Por qué es importante el contacto con las personas que fallecieron? Porque nos recuerda no solo a los familiares, sino a una parte de nuestra historia. Todos nuestros abuelos, papás y otros familiares nos dejaron algunos relatos, algunos pasajes de su vida que nosotros recordamos, ¿sí? Bueno, pues a ver, miren, vamos a hablar de 3 momentos en la historia de las ceremonias fúnebres, ¿sí? Vamos a hablar primero acerca de los ritos en el mundo prehispánico, antes que llegaran los españoles. Después, en la época colonial, a raíz de la conquista, cuando llegan los españoles, ¿qué pasa en esa época? Y luego vamos a poner algunos ejemplos de cuáles son los ritos en diferentes partes de México y Guatemala. Bien. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el mundo prehispánico. Antes que llegaran los españoles, las sociedades indígenas tenían una noción diferente de la muerte. Ellos no le tenían miedo a la muerte, puesto que convivían todo el tiempo con los sacrificios, las matanzas, etc. Entonces, para la sociedad indígena había 3 lugares a donde la gente iba después de morir. Todos los guerreros, al morir en los combates, iban a acompañar al dios Sol. Y ellos su morada era en el oriente, por donde sale el sol. Entonces, todos los guerreros acompañaban todos los días al sol durante su recorrido. Y al llegar al cenit, es decir, a la parte alta, ahí lo abandonaban para convertirse en mariposas. Entonces, todas las mariposas que ustedes ven a lo largo del año, para el mundo indígena, eran las almas de los guerreros. Bueno, después de que el sol era dejado en el cenit por los guerreros, lo acompañaban otras guerreras, que eran las mujeres muertas de parto, conocidas como las Cihuateteo. Y ellos lo acompañaban hasta el ocaso, es decir, hasta el poniente, cuando se ocultaba el sol. Y estas mujeres, con el tiempo, fueron consideradas como, pues, la famosa Llorona, que son mujeres que lloraban en el camino. Entonces, son todas las mujeres que morían al momento de dar a luz a su niño. Entonces, son 2 tipos de guerreros que acompañaban al sol. Después el sol continuaba su recorrido por la parte de abajo, que era el inframundo, el mundo de la oscuridad. Bien, este es un tipo de forma de morir.
La otra era todas aquellas personas que morían asociadas con el elemento del agua, ya sea que murieran ahogados, que, que murieran por hidropesía, etcétera. Entonces, todas las personas relacionadas con una muerte asociada con el agua iban al paraíso del dios de la lluvia, que era Tlaloc, y este paraíso se encontraba en la cima de las montañas. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí un cerro que se llama el Ayaquemetl, que es y ese lugar era considerado como un paraíso donde vivía el dios de la lluvia. Entonces ahí iban todas las personas que morían y al ir a ese paraíso pues tenían una vida donde dedicada a los placeres. Ahí jugaban, corrían, se divertían todo el tiempo, ¿no? Bien. Entonces, esta es la segunda forma de morir en el mundo prehispánico. Y la tercera era la de la gente común y corriente, que al morir tenía que emprender un largo camino por el mundo subterráneo, que estaba dividido en 13 niveles. Ese camino era conocido como el Mictlán, o ese lugar de la muerte. Y la persona que moría iba a avanzar durante ese recorrido, pasando por sitios muy inhóspitos, un lugar frío, un lugar donde había vientos muy helados que cortaban como navajas, etcétera, hasta llegar al último lugar, al 13º nivel, donde había un gran río, y ahí las personas debían ser trasladadas a ese río con la ayuda de un perrito, ¿sí? Entonces llevaban un xoloescuintle para que las ayudara a pasar ese río, y una vez que pasaban ese río, su esencia se desintegraba para incorporarse al universo y aparecían en el cielo como estrellas. Entonces eran 3 maneras de vivir que no tenían nada que ver con el mundo terrorífico que después se presentaría al llegar los españoles. Entonces, en el mundo indígena, pues la gente estaba acostumbrada primero a las guerras, donde pudieron ver unas personas que, muertas por sacrificio. A ver. Miren, aquí tenemos a 2 personas que están sobre unas montañas y tienen abierto el pecho, sacrificadas en honor a los dioses. Después, otro tipo de muerte era la muerte en el juego de pelota. Las sociedades indígenas estaban muy acostumbradas a jugar este juego, que era considerado como un espacio sagrado porque la cancha representaba el cielo y el ir y venir de la pelota pues era la representación del dios Sol. Entonces cada uno de los equipos se formaba y el que lograba vencer tenía el privilegio de ser sacrificado. Entonces, porque tenían el honor de morir para alimentar a su dios. Otro tipo de muerte era el de todos los guerreros que morían en combate y sus cráneos eran colocados en un muro donde era conocido como el Zompantli, y era para indicar pues que habían muerto en la guerra. ¿Por qué era importante para ellos morir? Porque ellos tenían la consigna de que cada 52 años el sol moría y ya no iba a volver a salir. Entonces había que alimentarlo y para ello se realizaban guerras. Entonces, cada una de estos cráneos era colocado en estos muros, y aquí vemos en la zona arqueológica del Templo Mayor una representación de un Zompantli.
Entonces son todos esos guerreros que murieron para alimentar el sol y para que continuara con su recorrido. Bueno, entonces, eso era la forma de morir de la gente común y corriente. Pero había otras formas. A los señores, ellos tenían el privilegio de que les hacían honras fúnebres. Y para ello se llevaban a cabo ritos mortuorios que consistía en... Sí, así está bien, así está bien. En hacer un envoltorio, envolverlos en mantas, y esta es la forma de representar a una persona que ha muerto. Se colocaba su nombre para saber de quién se trataba. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del señor Tecpan, porque es una piedra y una bandera, que sería Tet y Pan, así se llamaría, y el otro, pues tenemos la representación de un pedernal y una flor, que sería Xochitecpatl, más o menos ese sería el nombre de los señores. Pero lo que es interesante es la forma de morir. Todos, entonces, eran envueltos en mantas, las que siguen. Bueno, aquí les puse varios ejemplos de varios bultos mortuorios, y en algunos lugares se envolvían los cuerpos en mantas preciosas, pero también en otros sitios se solían envolver en petates. Entonces, ¿ustedes todavía han visto algún petate en sus casas o en los mercados? ¿Sí? Bueno, entonces, ese tipo de materiales que antes eran nuestros colchones, servían para envolver a la persona que moría. Y hasta hace poco, todavía en el lenguaje común, cuando una persona moría, se decía, ya se petateó. ¿Sí? Entonces, el hablar de que a una persona ya se petateó, quiere decir que ya se murió. ¿Sí? Y también tenemos otras frases que derivan de estas formas rituales de envolver el cuerpo de los muertos, que sería cuando a una persona la quieren asustar y es una persona muy valiente, le dicen, a mí no me asustas ni con el petate del muerto. ¿Sí? Fíjense ustedes entonces ese tipo de expresiones, a lo mejor ustedes ya no lo escuchan, pero sus mamás, sus maestras, seguramente todavía recordarán estas expresiones utilizadas entre los habitantes. Ahora, el morir pues, era muy importante porque sobre todo para los señores, los soberanos, los reyes, conocidos como tlatoanis, pues se les hacían pompas fúnebres muy ostentosas. Y aquí tenemos representados a 3 de los señores mexicas, Acamapitzli, Huitzilihui e Ixcoatl. Cada uno de ellos tiene su nombre y quiere decir que murieron. A ver. Y en uno de los códices lo que encontramos es una leyenda donde dice Nicamiquico y Niluicamina. O sea, aquí murió el señor Iluicamina. Niki, entonces es náhuatl, significa muerte. Y en algunos códices, para representar el nombre de Miguel, se representa una calavera para recuperar el sonido mic. Bueno, entonces ahí ya vemos que hay cómo se va utilizando la lengua. Bien, después de que los españoles llegan, que se implanta la religión católica, la actitud hacia la muerte cambió. Ya no era una costumbre entre la gente que estaba habituada a ver los muertos, sino que ahora los rituales fueron considerados como algo espantoso, algo doloroso, y se lloraba por las personas que morían, porque estas
pues tenían varios lugares a donde ir. Ya no iban al cielo acompañando el sol, ni iban a los montes, sino que iban al cielo si se habían portado bien, al infierno si se habían portado mal, y a un lugar intermedio que era el purgatorio. Entonces, esos eran los tres espacios a donde la gente iba. Y cuando un niño moría, no tenía un lugar a donde ir. Entonces, para ellos, la iglesia inventó un espacio que fue el limbo. Bien, entonces vamos a hablar de los tres primeros lugares, el cielo. El cielo está destinado para la gente que se porta bien, que es buena, y es un lugar poblado por seres angelicales. El infierno es para todos aquellos niños que hablan mucho, no es cierto, es para todas aquellas personas que se portan mal, y estaba poblado por demonios, por seres demoníacos, entonces donde hay fuego constantemente. Bueno, esa fue la imagen que nos dejó la iglesia sobre estos dos espacios. Pero como la gente tenía tanto miedo a la muerte y no sabían si se habían portado bien o mal, en el siglo XIII la iglesia creó un espacio intermedio que fue el purgatorio. Y en el purgatorio, pues todos fueran buenos o malos, llegaban primero al purgatorio, y ahí en esas llamas que no queman sino que purifican, pues se veía, se les hacía un examen para ver si se habían portado bien o mal, y dependiendo de su comportamiento era que los enviaban al cielo o al infierno. Entonces el purgatorio era un espacio intermedio donde toda la gente tenía que ir, y ahí podían durar meses, años, siglos, hasta que se les hiciera el juicio y pudieran salir de ahí. Entonces, estos tres niveles están representados, en la anterior, Entonces, esos tres niveles, ustedes los van a encontrar representados en el altar de muertos, donde generalmente se acostumbra a colocar una mesa con tres niveles para representar el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, bueno, no vamos a abundar más porque hablar sobre estos conceptos es muy complicado, pero lo que es importante es que la iglesia y la cultura católica lo que creó fue un miedo a la muerte. Entonces, toda la época colonial, pues se tenía un terror a morir. Y estos altares, que están representando un túmulo mortuorio, está dividido en tres niveles, indicando esos tres estadios. Ahora, lo que es importante es que la gente sabía que iba a ir al purgatorio. Y para poder salir de ahí, la única forma de hacerlo era a través de las misas y a través de las oraciones. Entonces, entre más misas hubiera para una persona que había muerto, pues le ayudaban a salir más rápido del purgatorio. Y cada día las familias hacían oraciones para que la gente pudiera salir de ese lugar. Pero además había días especiales en los que todos los miembros de la familia podían ayudar a esas personas que estaban en el purgatorio. Y esos días eran los días de fieles difuntos. Entonces ahí la familia cumplía con una obligación, que era colocar la ofrenda para que los fieles difuntos llegaran a visitar a los familiares. Pero además, ¿cuál era el papel de los niños en esta actividad? Bueno, a ellos se les encomendaba salir a las calles para pedir un cabito. Y la familia, había ciertas expresiones, y seguramente todos ustedes todavía recordarán
que el día 1 o el día 2 los niños salen con su calavera a pedir un cabito ¿para qué cosa? Para las calaveritas. No. Tampoco. ¿Alguien sabe cómo es la frase que se ve? ¿Cómo? Tampoco. No, eso no es. Entonces, lo que se pide es un cabito. A ver. ¿Perdón? No, eso vamos a darles una jalón de orejas a las mamás, a los papás, porque no han hecho bien su tarea. A ver, ¿para qué? Algo más o menos por ahí. No, la frase que se acostumbraron a usar los niños cuando salían a la calle, no es nada de dulce ni nada de Halloween. Ellos iban a pedir un cabito para las ánimas benditas del purgatorio. Entonces lo que hacían era salir con su calavera, con su chilacayote, con su vela, y en cada casa cantaban, pedían esto, y la familia les abría la puerta para que entraran a ver la ofrenda. Y al entrar a ver la ofrenda, los niños tenían que hacer algunas oraciones frente a la ofrenda. Entonces, con esas oraciones, ellos ayudaban a los difuntos a salir del purgatorio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué era el cabito? El cabito son los residuos de las velas que se ponen en la ofrenda. Y como eran lo que quedaba, esas velas se llevaban al cementerio, a la iglesia, para que el sacristán, que recogía todas estas velas, las colocaba en las tumbas de aquellas personas que no tenían familiares. Entonces, la misión de los niños en este día era ayudar a las almas del purgatorio, tanto de sus familias como de las que no tenían, para que pudieran salir de ahí. Entonces, ¿ya entendieron cuál era el sentido de ir a pedir cabito? ¿Sí? Nada de Halloween, nada de dulce, nada de todas las cosas que nos han nublado la mente en la televisión. O sea, lo que se hacía era ir a pedir un cabito para ayudar a las almas, para iluminar su camino. Y después la familia a donde habían ido a rezar les daba fruta, les daba pan y dulce de calabaza, entre otras cosas. Bueno, entonces esa era la función y ese era el papel que tenían cada uno dentro de los rituales de la ofrenda. Bueno, entonces les voy a pasar muy brevemente lo que son las diferentes prácticas mortuorias. En todos los pueblos católicos hay cementerios, también en los protestantes, pero no se unen unos y otros. Entonces cada uno tiene su forma de rendir culto a sus ancestros. Entonces, en los cementerios católicos tenemos desde tumbas anónimas, como las que tenemos aquí en Tepejillo, en Oaxaca, que solo consiste en colocar una piedra donde está el sepulcro de la persona, sin colocar ninguna leyenda, ninguna explicación. Aquí tenemos entonces 2 ejemplos de esas representaciones. Y miren, entonces es la forma más sencilla de hacer homenaje a las personas que murieron. Bueno, pues después tenemos otras formas de representación. Y
La que sigue. La que sigue. Y por ejemplo, aquí en Oaxaca las tumbas no tienen el nombre de las personas que están enterradas. Sin embargo, en Guatemala, cada una de las tumbas, por muy humilde que sea, tiene una placa donde se indica quién está ahí. E incluso llegan a colocar el retrato de sus seres queridos. Entonces, ahí ya salen las tumbas del anonimato para exaltar la personalidad de alguien. Y dentro de esto, lo que tenemos sí es cierto tipo de sepulcros, por ejemplo. Estos solo informan solamente los montículos de tierra con una lápida indicando el nombre de la persona que está enterrada ahí. Otros son más sofisticados y ahí tiene que ver mucho el poder adquisitivo de una familia. Si es una familia muy rica, pues va a tener mayor posibilidad de mandarle a hacer una cripta o solamente una pequeña lápida muy sencilla, ¿sí? Entonces tenemos que pasa de los nombres anónimos a los individuales. Y ahora la mayor parte de ellos tienen epitafios que son leyendas para recordar a sus seres queridos. Por ejemplo, esta que está indicando que la persona que se fue pues pasó a ser una estrella. Y luego un recordatorio donde dice que nunca te olvidaremos. Está hablando del señor Domingo Tixol Ajca, que es en maya la representación. Y aquí tenemos un epitafio en el que pues, la familia expresa sus sentimientos, sus emociones. Bueno, veamos algunos ejemplos en Guatemala. Miren, por ejemplo, en algunos lugares pues tenemos la representación de tumbas dedicadas a los niños y se representan como si estuvieran durmiendo, entonces descansando muy plácidamente en su lecho de muerte, alrededor decorado con flores. Y fue un niño que pues tuvo una vida muy corta, de 1968 a 1970. Falleció a los 2 años. Pero se representan ya como niños. Ahora, hay cementerios donde pues, las familias también expresan su poder adquisitivo y no dejan de reflejar pues quién es más poderoso, ¿no? Pues a través de estas tumbas, que son capillas con diferentes estilos, vemos que algunas familias pues son mucho más ricas y van de las capillas más sencillas hasta las más elegantes. Pero además, muchas de esas capillas son exclusivas de una familia y otras son de familias amplias, donde están los bisabuelos, abuelos, papás, sobrinos, nietos. Entonces, en Guatemala se acostumbra, en lugar de enterrar a la gente, hacer una cripta, bueno, colocan una cripta y en la superficie se van colocando los féretros. Y en cada uno, pues tenemos las personas están representadas. Es una forma de economizar el espacio, dado que ahora pues morir es muy caro y tenemos que hacer con anticipación, pues buscar nuestro lugar. Ahora, en muchas de las tumbas, lo que tenemos es el traslado de otras formas de representación funeraria. Por ejemplo, tenemos una pirámide
que nos recuerda a las pirámides de Egipto, un mausoleo que nos recuerda el arte grecolatino, y un arco ojival que nos recuerda el mundo del gótico. Y en todas ellas, además, tenemos estas decoraciones con motivos vegetales y están representados cuerpos truncados. En primer lugar, la representación de un ser angelical, y está una esfinge. La esfinge es el símbolo del enigma, de la duda. Entonces, esta figura viene del mundo egipcio, y sabemos que la esfinge pues hacía preguntas muy capciosas para ver quién adivinaba, y si lograban adivinar, pues les concedía deseos o bien podía castigarlos. ¿La que sigue? Entonces, en el arte funerario, todo lo que tenemos son este tipo de representaciones, figuras sin cabeza, figuras a veces que están en actitud de dolor, y todas están sin cabeza porque indican que es una vida truncada, es una vida que no terminó de florecer. Entonces, lo que aquí vemos es cómo a través del arte se están representando sentimientos. ¿La que sigue? Bueno, pero además del arte, tenemos una vegetación asociada con la muerte, y que son el ciprés. Este árbol siempre lo vamos a encontrar en todos los panteones. ¿Y qué significa este árbol? Bueno, este árbol significan las llamas de la fe a través de las velas. Es como si fuera una vela que nunca se apaga. Y si han ustedes visto estos árboles, habrán notado que siempre están verdes, ¿sí? Nunca los vemos secos. Entonces, el ciprés está relacionado con la llama de la fe, con la llama de la vida, y está indicando, tiene ese sentido de que es el símbolo de la eternidad. Bueno, entonces pasamos entonces a lo que es la devoción de los altares. Vean ustedes que en algunos lugares se colocan 3 niveles o 4, y en cada uno de ellos está representando uno de los niveles del mundo exterior: el cielo, el purgatorio y el infierno. Y en algunos agrega el limbo. Bueno, pero como son altares dedicados a los seres queridos, porque se espera que lleguen en estos días, se les coloca lo que más les gustaba. Y una de las cosas es que hay que recibirlos con alegría. Entonces, para eso se colocan papeles de colores, que son el símbolo del mundo de los vivos, de que todos están alegres, y que le dan la bienvenida a los seres del más allá. En algunos sitios, como en Milpa Alta, Tecombit, se suele colocar jarros con agua en las puertas o en las tumbas. Y eso porque se tiene la creencia de que los antepasados o nuestros familiares vienen de un largo camino y por tanto vienen sedientos. Entonces hay que darles de beber. También allá en esa zona, en lo que es Milpa Alta y Tecombit, seguramente ustedes habrán visto que se colocan hogueras o lumbradas, como la acostumbran, en todo lo que es a lo largo de la calzada que sube de Tecombit hacia Milpa Alta. Bueno, y eso es para indicar que les están orientando a las ánimas que llegan a la tierra para que lleguen a su lugar de destino, que sería Milpa Alta. Y acá en Tezompa tienen ustedes una tradición muy buena, muy bonita, que comparten en Tecombit y en Tláhuac, que son los faroles hechos de carrizo, recubiertos con papel de China u otros materiales.
y estos se colocan en la entrada de las puertas. Bueno, pues esa tradición que el Consejo de Cultura de Tezompa ha tratado de rescatar, y que este año tuvo su segundo taller de estrellas de faroles, bueno, tiene también ese propósito. Entonces, que es conducir a nuestros seres queridos a su lugar de origen para que vengan a degustar la fruta o la ofrenda que les ofrece cada familia, que puede ser el pan de muerto, con lo que más les gustaba, como alguien dijo, mole, por ahí les pusieron hasta su refresco, lo que sea. Bueno, entonces aquí están algunos ejemplos de lo que es algo que ustedes ya conocen, que seguramente han visto en sus casas, y que son las ofrendas de Día de Muertos, decoradas con el cempasúchil o también el clemolillo, la flor del terciopelo, que es el símbolo de la sangre, el símbolo de la redención, y todo lo que son las frutas que vienen a degustar los seres queridos. Los seres queridos no se comen la fruta, se llevan la esencia, el olor de los alimentos. Entonces, bueno, pues con este breve recorrido, lo que queremos es que se lleven ustedes algo de lo que es la tradición de Día de Muertos. Coméntenlo con sus papás, díganles si de veras les interesa seguir rescatando estas costumbres, o de plano abocarse a lo que es la tradición que nos ha inculcado la modernidad, que es el Halloween, que no tiene nada que ver. Aquí no hay brujas, no hay duendes, no hay fantasmas. No, aquí en México, lo que tenemos es un culto a los fieles difuntos a través de toda esta rica tradición que pues ustedes tienen a la mano, y que sería pues parte de su interés conservarla y difundirla. Pues muchas gracias.